Hoy terminamos el estudio del libro de Ruth. Ha sido un privilegio, una tremenda bendición para mi vida poder compartir con ustedes estos mensajes del libro de Ruth. Y este es el cuarto y último mensaje y hemos titulado esta serie Señor, ¿estás ahí? Porque es una historia donde pareciera como que Dios no está ahí y como que esa historia se asemeja a la historia de cada uno de nosotros. Ahora, para hacer un recuento rápido y breve, el libro de Ruth cuenta la maravillosa historia de una familia judía que sale de Belén para la tierra de Moab durante la hambruna. Elimelech era el padre de esa familia y muere en Moab, dejando a su esposa Noemí viuda y con dos hijos varones, Malón y Kelión, quienes se casaron con dos mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Después de unos 10 años aproximadamente, los dos hombres también murieron, dejando a Noemí sin esposo, sin hijos, y a Orfa y a Ruth viudas. Orfa decide regresar a casa de su familia en Moab, pero Ruth decide irse con Noemí para Belén y decide dejar su familia y todo atrás para que el Dios de Israel ahora fuese su Dios. Cuando llegan a Belén, en la época de la cosecha, Noemí y Ruth no tienen que comer, cómo sustentarse. Así que Ruth decide irse a recoger espigas a algún campo donde le permitieran recoger las espigas que sobraban detrás de los segadores. Y es aquí, al inicio del capítulo 2, donde aparece el personaje en el que nos enfocaremos en este mensaje. Un hombre llamado Booz. Leamos el versículo 1 del capítulo 2, dice: Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Así que Booz era un pariente del esposo de Noemí, el padre de esa familia que salió de Belén para Moab. Este hombre, Booz, era un hombre rico. Y este dato es importante. Ahora, quiero compartir hoy con ustedes 3 verdades que encontramos en la palabra de Dios y que encuentran su fundamento en la vida de Booz. Recordemos que en los mensajes anteriores nos enfocamos en un personaje de la historia. Iniciamos con el mensaje 1 enfocado en Noemí, en Elimelech, el mensaje 2 en Noemí y el mensaje de la semana pasada nos enfocamos en Ruth. Así que si no han visto alguno de los mensajes, los animamos a que visiten nuestra página web miiglesia.es y allí están los mensajes. Hace 2 semanas respondimos la pregunta de por qué le pasan cosas malas a gente buena. La semana pasada respondimos la pregunta de por qué le pasan cosas buenas a gente mala. Y hoy vamos a responder la pregunta de por qué le pasan cosas buenas a gente buena. Y aunque esta pregunta pareciera como obvia en su respuesta, como veremos es un poco más profundo de lo que vemos a simple vista. Vamos a iniciar con el punto número 1 de este mensaje y ustedes tienen sus notas para que completen. Y el punto 1 es: la verdadera bondad solo viene de una relación personal con Dios. La verdadera bondad solo viene de una relación. La verdadera bondad solo viene de una relación personal con Dios. Ahora, habíamos hablado cuando abordamos la pregunta de por qué le pasan cosas malas a gente buena, concluimos que en realidad no hay nadie bueno, porque delante de Dios todos somos malos, todos somos pecadores en diferentes niveles, pero al fin y al cabo todos quedamos cortos del estándar que Dios nos da. Por eso no podemos esperar favores de Dios, porque somos malos. En esencia, somos ofensivos a la presencia de Dios. Sin embargo, Dios en su amor hizo algo para que pudiésemos acercarnos de nuevo a Él y envió a Jesús. Así que la verdadera bondad, cuando pensamos que alguien es bueno, vamos a pensar que esa verdadera bondad solo puede producirse a partir de una relación con Dios. Vamos a anotar las primeras palabras que dice Booz en el libro de Ruth. Están en el versículo 4 del capítulo 2, dice así: en ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores, llegó a sus campos y miren cómo lo saluda: el Señor sea con ustedes. Y utiliza la palabra técnica para el nombre de Dios, que a veces se traduce como Jehová. El tetragramatón, las 4 letras en el hebreo que identifican el nombre de Dios. Y él dice que el Señor sea con ustedes y luego ellos le responden que el Señor te bendiga.
Este saludo revela muchísimo del carácter de Booz y es curioso que son las primeras palabras que escuchamos de este personaje en esta historia. Muestra a un hombre que incluía a Dios aún en los asuntos más cotidianos y más sencillos de su vida. Él incluía a Dios en sus relaciones laborales. Es un detalle sencillo, pero habla profundamente del corazón de este hombre. Algo interesante es que a partir de nuestra relación con Dios es que fluye una vida nueva, una bondad genuina, porque ahora es el resultado de mi relación con Dios. Miren lo que dice Romanos 3:24. Todos somos justificados, o sea, declarados justos. Todos somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. O sea, todo ser humano ahora tiene la oportunidad de ser declarado bueno delante de Dios por medio de la redención que es en Cristo Jesús. O sea, no es automático. Tenemos que nosotros rendirnos a lo que Jesús hizo a nuestro favor. Ser justificados significa que Dios nos declara justos, que Dios nos declara buenos por su gracia. Ya que a nosotros no nos alcanzan nuestros propios méritos, nuestras buenas obras para poder cumplir el estándar de Dios. O sea, la justificación es el acto de Dios por medio del cual Él declara a una persona que es pecadora por naturaleza, la declara como justa por los méritos de Cristo, otorgándole la posición de estar en paz con Él y libre de culpa y de condenación. Es por medio de la muerte de Jesús que nosotros entonces tenemos la liberación, la redención, la libertad de la esclavitud del pecado y ahora tenemos una vida nueva en Él. Por eso ahora cuando Dios nos mira en Cristo, ya no ve el pecador o la pecadora sin Jesús, sino que ahora ve a Cristo en nosotros y la justicia de Jesús es imputada, es abonada, es asignada al pecador que se arrepiente. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros entregamos nuestra vida por completo a Jesús, recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos una vida nueva y recibimos esa restauración plena y total de nuestra vida. Ahora, en el caso de Booz, él tenía una relación personal con Dios, él amaba al Señor y él vivía su vida a partir de esa relación con su Creador y obviamente esto dio fruto. Ahora, la idea principal que quiero compartir con ustedes hoy es, solo somos buenos delante de Dios cuando recibimos la justicia de Cristo y la evidencia de eso es el fruto delante de los hombres. Ahora recordemos que estamos respondiendo a la pregunta de por qué le pasan cosas buenas a gente buena. ¿Por qué? Punto número 2. La ley de la siembra y la cosecha. ¿Por qué le pasan cosas buenas a gente buena? O sea, ¿por qué le pasan cosas buenas al que entregó su vida a Cristo? ¿Por qué le pasan cosas buenas al que ha rendido su vida a Dios? ¿Por qué le pasan cosas buenas al que camina con el Señor? Porque es la única manera de ser considerados buenos delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay una ley natural que tú vas a cosechar lo que siembras, ¿cierto? Vas a recoger lo que tú sembraste. Si tú siembras naranjas, recoges. Si tú siembras limones, recoges limones, ¿cierto? Lo mismo sucede en la vida y en el ámbito espiritual. Miren lo que dice Gálatas 6:7. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No hay cómo escapar esta ley. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos, recogeremos esa cosecha. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, te van a pasar cosas buenas si siembras cosas buenas en tu vida, si siembras cosas buenas en las vidas de los que te rodean. Entonces vas a recoger una buena cosecha. Punto número 3. ¿Por qué le pasan cosas buenas a gente buena? Una verdadera relación con Dios da fruto de buenas obras. Entonces, ¿solamente somos buenos al tener una relación con Dios? Hay una ley de la siembra y la cosecha. Y adicionalmente, una verdadera relación con Dios da fruto de buenas obras. Miren lo que dice Filipenses 1:11. Llenos del fruto de justicia
llenos del fruto. Imaginémonos una vid, un racimo, llenos de fruto de justicia, que es por medio, mire que no es por nuestras propias obras, por nuestro propio mérito, por nuestra propia voluntad, sino que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. No es por mi propio mérito para que yo me exalte, para que yo me gloríe a mí mismo y diga lo hice sin Dios. No, Dios nos deja en una condición en la cual necesitamos de Él, y si hay algo bueno en nosotros es por medio de Jesucristo, y la gloria y la honra se la lleva Dios y no nosotros. Ahora vamos a ver por medio de la vida de Booz cómo su relación con Dios dio frutos específicos de buenas obras que por supuesto le traerían cosas buenas a su vida. Veremos en la vida de Booz un buen espejo para que veamos cómo podemos sembrar el mayor bien posible delante de Dios y en las personas que nos rodean para poder escoger y recoger más bien una excelente cosecha de bendiciones en nuestras vidas. Vamos a ver 5 cosas aquí. Literal A del punto 3. Una verdadera relación con Dios da fruto de buenas obras en misericordia, es el literal A. Misericordia. Retomando la historia de Ruth, recordemos que cuando llegan a Belén con Noemí, estaban muy pobres y Ruth decide salir a recoger las espigas detrás de los segadores, recogiendo lo que sobraba, como Dios le había indicado a Israel. No recojan todo, dejen las esquinas para que los pobres vengan y se alimenten también. Versículo 5 del capítulo 2 dice: entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? O sea, ¿para quién trabaja? No la había visto antes por acá. Versículo 6. Y el siervo a cargo de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Versículo 7. Y ella me dijo, le dice el trabajador de Booz, Ruth le había dicho a él: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en casa por un momento. Versículo 8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Como quien dice, quédate en mis campos, no te preocupes. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Como podemos imaginar, para una mujer sola, una mujer joven, no sería un buen lugar para estar sola, llena de hombres trabajando el campo, la mayoría hombres. Él le dice: quédate con mis criadas, no te preocupes, no pases de aquí para allá, quédate con ellas. Versículo 9, fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Interesante, ¿no? Seguramente echando piropos. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Booz tuvo misericordia de una mujer moabita. Booz tuvo misericordia de una mujer en necesidad. Booz vio a alguien en una situación precaria y él decidió mostrar favor y misericordia a esta mujer. Versículo 10. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Ella sabía que como moabita no debería recibir el favor de un judío. Pero Booz era un hombre que tenía una relación con Dios tan especial que el fruto de justicia se hizo evidente en que extendió misericordia aún a los que no se la merecían ante los ojos de los judíos. Miren la respuesta de Booz ante la pregunta de Ruth: ¿por qué me favoreces si yo soy moabita? No es común que un judío favorezca a una moabita. Versículo 11. Booz le respondió: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. ¿Y cómo dejas de la casa de tu padre, de tu madre y tu tierra natal y te viniste a un pueblo que antes no conocías? Interesante que en este versículo se ve cómo Ruth
había mostrado misericordia a Noemí, una mujer que quedó viuda, una mujer que quedó sin sus hijos, y Ruth, en lugar de irse para su casa, que era lo más cómodo, le dijo a Noemí: no, ¿sabes qué? Yo no me voy a ir para mi casa, yo te voy a acompañar, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, yo me voy contigo, voy a dejar todo detrás. Y Booz reconoció la misericordia que Ruth había tenido con Noemí, la misericordia que Ruth había plantado, que había sembrado, y ahora estaba cosechando esa misericordia a través de un hombre de Dios como Booz. Así que Ruth cosecha, recoge esa misericordia que había plantado. Versículo 12. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Le dice Booz: bendita seas, que Dios te dé fruto, que el Dios de Israel sea favorable contigo, porque tú has venido a refugiarte bajo sus alas. Esta mujer supo en dónde encontrar el verdadero refugio. Versículo 13. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. Aunque estoy más abajo de una de sus criadas, aunque estoy por debajo de lo más bajo de lo que usted tiene en su casa, y aún así usted me ha hablado con bondad, ha mostrado misericordia. ¿Qué creen que vendrá para Booz al haber mostrado él semejante misericordia con esta mujer en necesidad, con una mujer extranjera, con una mujer que no tenía quien la auxiliara, quien la ayudara? Así que la misericordia debe fluir de tu relación con Dios, y cuando la siembras la cosecharás cuando menos la esperas. Ahora, a veces nos enfocamos mucho en las otras personas que están por ahí lejos, pero ¿qué tal si empezamos a mostrar misericordia en la casa? ¿Qué tal, hijos, si empezamos a mostrar misericordia con los padres? ¿Qué tal, hijos, si empezamos a mostrar misericordia con tu papá que trabaja, que se esfuerza, con tu mamá que se esfuerza? ¿Qué tal, esposo, si empiezas a mostrar misericordia con tu esposa? ¿Qué tal, esposa, si empiezas a mostrar misericordia con tu esposo? ¿Qué tal, padre, si empezamos a mostrar misericordia con nuestros hijos? Porque es fácil pensar en algo externo, pero qué difícil se nos hace en el día a día, ¿no es así? Recordemos la idea principal: solo somos buenos delante de Dios cuando recibimos la justicia de Cristo. La evidencia es el fruto delante de los hombres. La evidencia de esa justicia, la evidencia de esa relación con Dios va a ser el fruto delante de los hombres. Muy bien, literal B. ¿Qué más surge de una vida que camina con Dios? Generosidad. Versículo 14. A la hora de comer, Booz le dijo a Ruth: ya llegó la hora del almuerzo. Ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores. Booz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. ¿Qué quiere decir? Que la porción que Booz mismo le sirve fue generosa. Versículo 15. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos y les dijo: déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. Todo lo que ella quiera tomar, déjenla que lo tome. Versículo 16. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. Le van a dejar extra. Va a haber sobreabundancia para esta mujer. No la reprendan, no le digan: ya recogiste mucho. Dejen que recoja todo, y adicionalmente ustedes a propósito van a poner ya cosas para que sea fácil para ella y esté lista para recogerlo. Versículo 17. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como 22 libras de cebada, que son como 30 libras. 22 litros son como 30 libras de cebada. Imagínate, 30 libras. Es un costal pesadito. Esta mujer se va con 30 libras de cebada gracias a la generosidad de Booz. Tu relación con Dios debe producir un fruto de justicia, debe producir un fruto de misericordia, debe producir un fruto de generosidad.
Ese es el resultado. Y obviamente cuando tú siembras generosidad, la vas a recoger. Ruth fue generosa con su suegra Noemí. Le entregó todo. Le entregó todo lo que tenía. Donde Noemí regresa sola a Belén, no tiene quien vaya a espigar por ella, porque ella ya era una mujer de avanzada edad y seguramente no iba a tener la fortaleza física para irse a espigar. Ruth es generosa con Noemí y recibe generosidad de parte de Booz. Obviamente esta generosidad es desinteresada, es el fruto. No es generosidad para que me den, es generosidad porque Dios ya me dio. Y es muy diferente. Muy bien, literal C. ¿Qué más produce una verdadera relación con Dios? Santidad. Santidad. Vamos al capítulo 3. Dice el versículo 1 y 2. Después su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? O sea, Noemí obviamente tiene una hija, una mujer que está cuidando de ella, una mujer que ha dejado todo, su familia, para ir a velar por ella. Y Noemí se le ocurre una idea y le dice: bueno, tengo una idea porque yo voy a cuidar de ti. Ahora pues, ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Bueno, ya que precisamente, y ya lo analizamos en el sermón pasado, que decía el texto como quien dice por casualidad casual, pero sabemos que era la mano de Dios, que ella llegara al campo de Booz precisamente porque ese era el plan y el propósito de Dios. Y entonces le dice la suegra: bueno, pues Booz es pariente de mi marido Elimelec, el que falleció, y dice aquí con cuyas criadas estabas. Pues mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Entonces va a estar Booz esta noche allí y él va, recordemos que el aventar cebada era con ese instrumento que parecía un tenedor gigante, se lanzaba al aire y la espiga se la llevaba el viento y el grano caía al piso, y en la era donde se acumulaba el grano. Entonces Booz va a estar trabajando hoy en la era, le dice Noemí, versículo 3. Lávate. Aquí entra la escena de amor en esta novela. Lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido. Ponte hermosa, ponte preciosa, ponte bella. Y baja a la era. Pero no te dejes dar a conocer, no te des dar a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. O sea, no le vas a interrumpir su trabajo. Versículo 4. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, ya cuando esté acostado el hombre, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. O sea, en el manto que el hombre tiene, le vas a descubrir los pies, te vas a acostar al lado de él, entonces él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió: todo lo que me dices, haré. Esta era una acción muy riesgosa. Esto podría ser interpretado como un ofrecimiento sexual. Bañada, perfumada, vestida, preciosa, el hombre está dormido, le descubre los pies. Así que esta era una situación muy riesgosa. Ella era moabita y se conocía a los moabitas porque tenían prácticas bastante pecaminosas y paganas, al contrastarlas a la luz de la palabra de Dios. Versículo 6 y 7. Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano. Y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche, Booz se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Booz le preguntó: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Bueno, vamos a analizar este pasaje porque aquí hay varios elementos interesantes. Primero, esta expresión pariente cercano en hebreo es goel, y es una palabra que tiene mucha relevancia en la historia. Goel, pariente cercano, goel, redentor. Ahora, Booz pudo haberse aprovechado de ella. Era una mujer vulnerable, era una mujer pobre, era una mujer que estaba completamente arreglada. Él hubiese podido decir: bueno, tú me estás aquí seduciendo, estamos aquí en el campo, no hay nadie por ahí,
Entonces yo voy a aprovecharme de ti. Era una mujer vulnerable, seguramente era una mujer atractiva porque él la protege de los demás trabajadores previamente. Algo interesante es extender el manto, era una expresión que significaba tomar a alguien como esposa o tener relaciones sexuales. Y lo curioso es que ella le dice, extienda pues su manto sobre su sierva. O sea, hubiese podido ser tomada como una propuesta sexual o hubiese podido ser tomada como una propuesta matrimonial. O sea que Ruth le propuso matrimonio a Boaz. Una mujer moderna. Una mujer progresista. Pero vamos a ver qué hizo Booz. De nuevo, todo estaba dado para que Booz tomara provecho de esta mujer seguramente atractiva, perfumada, arreglada, en una situación donde ella le dice, haz conmigo lo que quieras prácticamente. Versículo 10. Entonces él dijo, uy mami. ¿Es lo que dice el texto? No es lo que dice el texto. El texto dice, bendita seas del Señor. Wow. Qué contraste, ¿no? Qué contraste con lo que el mundo haría. Qué contraste con lo que un hombre sin temor a Dios, sin una relación con Dios haría. Este hombre que tenía una relación estrecha con el Señor, ve a una mujer vulnerable que le hace una propuesta que puede ser tomada con cualquier libertad para hacer lo que él deseara y le dice, bendita seas del Señor. Luego le dice, hija mía, dignidad, santidad. Has hecho tu última bondad mejor que la primera. Este hombre interpretó la acción de Ruth de la mejor y más santa manera posible. Hoy día, mujeres, ustedes sufren de que si ustedes sonríen a un hombre, entonces ya el hombre piensa que, mejor dicho, ustedes quién sabe qué quieren. Porque son hombres que no aman al Señor en este mundo. Entonces, la mujer sufre de que cualquier cosa de cordialidad, de amabilidad es interpretada con una visión sucia y perversa. Pero este hombre no lo hizo así. Este hombre consideró este acto de Ruth y lo vio de la mejor manera posible y le dice, bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera al no ir en pos de jóvenes, ya sean pobres o ricos. Vuelvo e insisto, yo creo que Ruth era una mujer atractiva. Porque él dice, tú hubieses podido conseguir el hombre que tú hubieses querido. Rico, pobre, joven, atractivo, el que quisieras. Pero no te has ido detrás de esos deseos. Él lo ve de la mejor manera y en el versículo 11 dice, ahora hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Este varón santo, santidad moral, reconoce en Ruth una mujer que se ha entregado al Dios de Israel, una mujer que ahora es su hermana en la fe, que ama al mismo Dios que él proclama, al mismo Dios que él confiesa, al mismo Dios que él, con el cual él saluda y bendice a sus trabajadores y a las personas con las que interactúa. Así que de mi relación con Dios debe fluir misericordia, debe fluir generosidad y debe fluir santidad. Así que toca eliminar cualquier chiste morboso, chiste verde, de eso se ríe este mundo. Pero nosotros no debemos reírnos de eso, debemos hacer eso a un lado, porque no corresponde a lo que Dios desea. Luego viene literal de integridad. Entonces, de una verdadera relación con Dios da fruto de buenas obras en misericordia, generosidad, santidad y además integridad. El hombre no aprovechó, sino que fue santo. El hombre no fue tacaño, sino que fue generoso. El hombre no fue duro de corazón, sino que tuvo misericordia. Y no solo eso, sino que además tuvo integridad. Dice aquí el versículo 12, ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. O sea, él le dice, yo puedo casarme contigo,
Pero hay un pariente más cercano. Ya les voy a explicar por qué esto de el pariente. Le dice, quédate esta noche. Como quien dice ahí, wow, ¿qué pasó ahí? Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, el otro pariente más cercano, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces, como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Aquí hay varios elementos. Resulta que en el Antiguo Testamento hay una ley en el Deuteronomio capítulo 25 que se llama la ley del levirato. Levirato viene del latín levir. Levir significa cuñado. La ley del levirato decía que si una mujer se casaba con un hombre y el hombre moría y aún no había dado hijos, no le había dado hijos a su esposa entonces, o su esposa a su esposo, no tenían hijos, ella tenía que casarse con el hermano de él. ¿No es maravilloso que ya no vivimos en el Antiguo Testamento? Imagina que le tocó casarse con su cuñado. Ay. Bueno, esa era la ley del levirato. Cuando no había hermano, entonces el pariente más cercano tenía que casarse con ella. Ahora, ¿por qué? Dios estableció esta ley para varias cosas. Uno, para proteger la descendencia del primer esposo. Por eso el hermano tenía que casarse con ella y darle hijos. Y ese primer hijo iba a heredar todo lo que le correspondía al primer esposo. Esto se hacía para que la herencia, las propiedades y la tierra no cambiaran de familia y las familias no perdieran su posesión y su heredad. Esto se hacía para que el pariente más cercano vengara la muerte e hiciera justicia cuando habían homicidios. Entonces todo esto era para preservar también el nombre del difunto. En este caso, el marido de Ruth se llamaba Malón y Malón se murió. Pero era muy importante que el nombre de Malón no desapareciera. Era muy importante que la herencia de Malón, que le correspondía originalmente a Elimelec, no se perdiera. Entonces, Goel, y ahí viene la palabra, el pariente cercano, el pariente redentor, tenía que comprar la propiedad de Noemí, porque ella ya estaba pobre, no tenía cómo trabajarla, no tenía esposo, no tenía hijos, ella tenía que vender la propiedad. Pero para proteger que la propiedad no cambiara de familia, el pariente tenía que comprar esa propiedad para que quedara en la misma familia. Y si aparte de eso no había heredero, tenía que casarse con la mujer que había quedado viuda y el primer hijo iba a heredar toda ese terreno que se había comprado. Entonces, Booz le dice, bueno, hay alguien, un pariente más cercano que yo. Vamos a hablar primero con él. Eso es integridad. Vamos a hablar primeramente con él. El hombre está reconociendo que esta mujer puede haberse conseguido el que quisiera, porque seguramente era muy bonita. Adicionalmente era una mujer que había entregado su corazón al Señor Dios de Israel. O sea, era una mujer justa. Él mismo la describe como una mujer justa. Una mujer que tenía una relación con Dios. Entonces, bonita y tenía una relación con Dios, joven, era perfecta para Booz, el soltero más codiciado de las colinas de Belén. Así que este hombre hubiese podido aprovechar y se hubiese quedado callado. Listo, claro, mi amor, yo te atiendo. Yo te voy a redimir. Yo te voy a proteger. Preciosa. Pero no lo hizo así. Él fue un hombre íntegro. Él dijo, hay alguien más cercano. Entonces déjame hablar con él y vamos a ver cómo se soluciona la cosa. Ahora, ustedes dirían, pero ¿por qué le dijo que se quedara a dormir? ¿No es que era muy santo? Versículo 14. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra, o sea, bien de madrugada, donde todavía no se podía ver. Y él le dijo, miren la clave, ¿por qué le dijo que se quedara? Que no se sepa que ha venido mujer a la era. O sea, quería proteger su buen nombre. Versículo 15. Luego Booz le dijo, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó y él midió 6 porciones de cebada, se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Como quien dice, ella estaba recogiendo grano. Y nadie vino por aquí a la era. Un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre que estaba haciendo las cosas bien. Amados, en Latinoamérica desafortunadamente se celebra la trampa. Se celebra el que sea más torcido. El que logre engañar mejor. El que logre manipular mejor. Eso se celebra.
Se celebra que seas sagaz. Se le llama en diferentes países, es muy vivo, es muy pilas, es muy astuto. Pero la Biblia celebra la integridad, no la viveza, no el hacer la trampa, no el ganar yo a costa de que otro pierda. Así que dice la historia que ella regresa a la casa y luego Booz, el día siguiente, se fue a la puerta de la ciudad. Resulta que en la puerta de la ciudad era donde se hacían todas las transacciones comerciales, y allí delante de los líderes de la ciudad Booz esperó a que pasara el otro pariente más cercano, que no se da el nombre, curiosamente, no se dice quién fue. Fulano de tal simplemente. Y curiosamente la expresión en hebreo es Peloni Almoni, que es fulano de tal. Uno ahí cualquiera. Esperó a que pasara y le explicó toda la situación. Cuando pasó le dijo, oye, ven. Tú que eres pariente cercano de Noemí, eres el más cercano y tú tienes el primer derecho a comprar el terreno de Noemí para que la propiedad quede en la familia. Ahora, el que la compraba era básicamente perder el dinero, porque la compraba pero no le quedaba a él, le quedaba a la familia del heredero de Noemí. Y adicionalmente le dice, bueno, pero también te tienes que casar con la viuda de Malón, porque se murió Malón, se murió Kelión, se murió Elimelech, se murió todo el mundo. Entonces ahora queda esta viuda, no tiene hijos, tienes que no solo comprar el terreno, sino también casarte con ella. El hombre le dijo, versículo 6, y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí. Y de nuevo, la palabra en hebreo es Goel. Y el Goel dijo, no puedo redimirla para mí mismo. No es a que perjudique mi heredad. ¿Por qué? Porque entonces ahora si él ya tenía hijos, entonces viene el enredo. Entonces ahora tengo hijo con este, pero entonces esa propiedad, la plata la pierdo y esa propiedad va al hijo que yo tenga con ella y se me afecta mi heredad. Redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención. Te cedo el derecho, pues yo no puedo redimirla. Así que Booz hizo todo con muchísima integridad, amados, y aquí tenemos una gran lección. A veces pensamos que si no hacemos las cosas con trampa no vamos a obtener lo que nosotros deseamos, pero ¿saben qué? A veces obtenemos lo que nosotros deseamos, pero lo que nosotros deseamos no es lo que Dios quiere. Y hacemos trampas y mentimos y nos inventamos historias, y es que tengo que conseguir esto a como dé lugar, y después estamos en graves problemas y culpamos a Dios. Y Dios nos diría, si nos hablara audiblemente hoy, nos diría, ¿y quién te mandó a meterte en ese problema? ¿Quién te mandó a decir mentiras? ¿Quién te mandó a inventarte esas cosas? ¿Quién te mandó? En cambio, cuando hacemos las cosas con integridad y le dejamos las cosas al Señor, decimos, Señor, hágase tu voluntad, las voy a hacer rectamente. El resultado sabremos que viene 100% de Dios. Y yo prefiero lo poco de Dios que lo mucho que no viene de Él. Literal, y último, obediencia. Obediencia. No solamente hubo fruto de misericordia, generosidad, santidad, integridad, sino que también hubo fruto de obediencia. Obviamente, este asunto de la ley del levirato implicaba casarse con la mujer, comprar el terreno. Además, le tocaba encargarse de la suegra, que no era su suegra. Y adicionalmente, el primer hijo que tuviera de ese matrimonio entre Ruth y Booz, que se llamó Obed, sabemos el nombre por el libro, ese hijo heredaría ese terreno. Y ese hijo sería el que continuaría la línea generacional de Malón. O sea, voy a tener un hijo en honor a tu exmarido. Como que no es muy atractiva la propuesta, ¿no? Pero lo hizo por obediencia. A pesar de que voy a comprar el terreno para que el nombre de tu exmarido perdure. Vamos a tener un hijo, pero ese hijo va a ser como si fuera de tu exmarido para que perdure su generación. Eso requiere obediencia a Dios. Así que el pariente más cercano dice en el versículo 8, el pariente más cercano dijo a Booz, cómprala para ti. Y se quitó la sandalia. Así era como se cerraban los pactos. Era como firmar la sandalia. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Además, versículo 10, he adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad. Eso requiere obediencia.
La obediencia a Dios va a requerir cosas que no son agradables para nosotros, que no nos van a alimentar el ego, que nos van a costar, que nos van a doler. Pero es donde se prueba la obediencia. Para que el nombre del difunto no sea cortado entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento, ustedes son testigos hoy. Para que el nombre de Malón no desaparezca de la genealogía de Israel. Para que la herencia familiar se mantenga dentro de la familia de Malón. Para que sus generaciones se mantengan. Ahora, cuando dice aquí el atrio de su lugar, se refiere a la comunidad. Para que su nombre no desaparezca de la comunidad, de la autoridad de la ciudad. Así que Booz se quiere asegurar que Malón siga siendo recordado en la historia del pueblo porque Dios lo demandó de él así. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas que no te gusta? ¿Qué te está pidiendo Dios hoy que no te gusta, que te incomoda y que tú dices, ay, si le hago caso a Dios esto va a generar incomodidad, esto me va a costar hasta dinero? ¿En qué relación pecaminosa te encuentras que Dios te está pidiendo que hagas cosas diferentes? ¿En qué transacción turbulenta? ¿En qué cosas que violan la ley estás tú involucrado y que Dios te está pidiendo y tú lo sabes y has tenido esa cosita en el corazón y sabes que Dios te está pidiendo algo en obediencia? Aprende de vos, toma la decisión, porque de tu relación con Dios debe fluir obediencia. Versículo 13, Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, luna de miel, y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Versículo 14, entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin Goel, sin redentor. No te dejó sin redentor, Noemí, porque aquella nuera, la esposa de tu hijo que murió, Dios a través de ella te ha bendecido, ha redimido tu tierra, para que el nombre de tu esposo, el nombre de tu hijo no desaparezca. Y ahora más encima tienes descendiente de tu hijo, de la línea de tu hijo. No te ha dejado hoy sin Goel, sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Versículo 17, las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, el padre de David. Y de David, de la línea de David, viene Jesús. De una mujer moabita que entregó su corazón a Dios, Dios la usó para cosas maravillosas. Así que Booz nos enseña, varones, los tipos de hombres que debemos ser cuando decimos ser creyentes, cuando decimos ser cristianos. Booz no solamente es un ejemplo para nosotros, sino que Booz también es un tipo de Cristo. Es un reflejo del papel de Cristo como nuestro redentor. Así como el pariente redentor, el Goel, redimía a la persona, redimía su herencia, redimía su nombre, redimía su permanencia eterna en la genealogía de Israel. Cristo ha venido a liberarnos de la esclavitud del pecado. Curiosamente, el Goel, aun si una persona era tan pobre en Israel que le tocaba venderse como esclava, el pariente cercano tenía la responsabilidad de pagar para la libertad de esa persona de la esclavitud. Eso fue lo que Jesús hizo. Pagó el precio en la cruz para que nuestra condena fuera saldada y ahora tuviésemos libertad. Dios restaura la herencia a través de Cristo para que podamos tener participación en la familia de Dios. En Cristo encontramos la vida eterna, en Cristo encontramos una vida nueva. Jesús es nuestro Redentor máximo y absoluto. Recordemos la idea principal. Solo somos buenos delante de Dios cuando recibimos la justicia de Cristo. La evidencia es el fruto delante de los hombres. Vamos a orar.